Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va a ir tus próximos 2 meses? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos ir. Tendrás que elegir opción número 1, este corazón rojo pasión. Opción número 2, este corazón que pone love. Sobre todo suscríbete, regálame un like y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Bueno, pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo te va a ir todos los próximos 2 meses? Vale, vayamos por partes. Opción número 1. Momento importante de decidir sobre todo tu vida personal, tu estabilidad económica. Tendrás que decidir sobre todo que puede ser una decisión muy importante. Sí que es verdad que estás como qué decisión tomar, puedo tomar la decisión correcta, me irá bien, me irá mal. Sí que es verdad que puedes tener enfrentamientos, la decisión que tomes, positiva o negativa. Es decir, opción número 1. Puede que a no todo el mundo le agrade, pero sí que es una decisión que tienes que decidir o no alargar ya más, opción número 1, porque siento de que como no hagas ese cambio, más adelante puede que te cueste, sobre todo si es tema económico, adáptalo a la situación que tú estás enfrentándote ahora mismo. Sobre todo decidir. Más bien mira por ti, opción número 1, yo lo veo más tema económico. Que no te influya el que puedan decirte los demás o a lo mejor no ahora es el momento de cambiarte por la situación, que no es fácil a lo mejor de irte a otro lugar, empezar, o te va a ser difícil encontrar trabajo en otro lado. Tienes que valorar si te conviene seguir ahí o no, opción número 1. Sobre todo opción número 1, siento también de que has pasado o estás batallando una situación bastante conflictiva, tú solo, tú sola, ¿no? Y que te puede resultar difícil, ¿no? Y sí que es verdad que no sabes qué elegir. Opción número 1, sobre todo es que siento que es importante tomar decisiones. Porque sabes lo que pasa, que si no, no avanzas en tu vida. Te veo súper atascado o atascada. Y sí que por fin, decisión que tomes, aunque irás viendo algunas pequeñas salidas, opción número 1. Tienes que sobre todo tener confianza, opción número 1. Es que me lo marca mucho las cartas. Momento de avanzar, momento de, sobre todo, de atraer cosas nuevas a tu vida.
sobre todo opción número 1 es, puede haber alguien que te tenga como envidia, que está hablando mal de ti, o hay falta como de confianza, o a lo mejor no hay como totalmente sinceridad, opción número 1. Y a lo mejor es también de expresar el cómo tú te puedes sentir, sobre todo si es tema del amor. Momento de decidir. Siento de que a lo mejor es una relación a distancia, o a lo mejor habéis pasado por una época de crisis, ¿no? Y siento que es momento de comunicar. Y si es también una relación a distancia, hacia el número 1, siento de que ya por fin va a llegar el momento que vais a tomar la decisión de decir, bueno, o yo me voy donde tú vives, o, o tú vienes, ¿vale? Ya es momento ya de que vais a ver como la luz, ¿vale? En vuestra relación. Sobre todo, estoy hablando de Cáncer, Géminis y Tauro. También me voy para mis solteros o solteras. Siento opción número 1 que ya por fin el amor te visita. O sea, ya nuestro ángel del amor, como aquí lo podéis ver, que ya es bastante conocido en este canal. Sobre todo suscríbete y regálame un like. Por fin ya te va a visitar el amor. Siento de que es una persona que puede haber una relación a distancia. Puede que os conozcáis por redes sociales, como aquí vemos. Opción número 1. Y puede que empecéis de la manera, bueno, de amistad, pero siento de que pasaréis muchas horas hablando. Sobre todo es una persona bastante detallista. Te va a enviar como regalos a tu casa. Veo química. Dale una oportunidad. Que no te dé miedo, opción número 1, esta relación a distancia. Porque es una persona que va a merecer la pena y es una persona que está en tu destino. Sí que es normal que a lo mejor te dé como vértigo o no sabes cómo va a ir, pero dale una oportunidad porque yo veo una relación con el tiempo, opción número 1, y es una persona totalmente nueva. Puede, opción número 1, que te visite alguien del pasado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya habéis como desgastado ya tanto el amor, que hay como falta de confianza, aparte era un celoso, había celos, desconfianza entre vosotros. Y tú lo que necesitas, opción número 1, alguien que te dé su seguridad, confianza, nada de celos, nada de cosas raras. O sea, que estás en un periodo que necesitas conocer a alguien nuevo, alguien que te aporte cosas nuevas, no ya más de lo mismo. Porque siento si no es que repites como patrón, repites historias del pasado, opción número 1. ¡Wow! Llegará un momento, opción número 1, que con la persona nueva que llegue, te va a encantar. Yo siento que va a haber una relación con el tiempo. La distancia no va a ser ningún problema. Esta persona te va a demostrar que quiere algo contigo, va a venir donde tú vivas. O sea, yo veo varios encuentros. Encontraréis la solución o el equilibrio de llegar a un momento de decir, bueno, estamos a distancia, pero vamos a encontrar un punto medio para irnos a vivir juntos o poner solución a la distancia que pueda haber entre nosotros. Pero lo vais a saber hacer correctamente, opción número 1. ¡Qué bonito! Gracias, gracias, gracias. Esto es lo que tengo para ti. Suscríbete y regálame un like. Y ahora vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, ¿qué viene para ti en estos 2 meses?
¡Wow! Madre mía, el amor está en el aire, ¿eh? Opción número 2. Opción número 1, me voy para mis solteros y mis solteras. Terminas una relación que ha sido para ti bastante difícil, con muchas turbulencias, dificultades. Vas a decidir de hasta luego, porque te vas a dar cuenta, opción número 2, que tú lo que quieres es estabilidad, un compromiso, alguien que te dé sobre todo seguridad. Siento de que también en esta relación han podido haber terceras personas o con la persona que te estabas viendo, opción número 2, siento de que también ha estado como coqueteando con otras personas o te has enterado de ciertos rumores que a lo mejor has hecho como la vista gorda y vas a tomar la decisión de cada uno por su lado. Yo te veo más adelante, opción número 2, conociendo a alguien nuevo en un cumpleaños, en una boda, en un evento, que va a ser tu futura pareja. Veo a largo plazo, y por eso me sale el Papa, una boda, o sea, te viene opción número 2, alguien en un futuro, tampoco no lo veo muy lejano, que vas a tener estabilidad, compromiso, iros a vivir juntos. ¿Vale? O sea, todo ahora lo que deseas, anhela, lo vas a tener, pero más adelante, opción número 2. Con esta persona yo no veo nada, siento de que tampoco no es una persona clara contigo, siento de que hay como una conversación pendiente. Es que veo que sí que es verdad que tú estás como enganchada o enganchado a esta persona, opción número 2, que te llama, sí que hay como encuentros, ¿vale? Pero es que ahí se va a quedar, opción número 2, y me sabe mal porque sé que tú estás súper pillado, súper pillada. Pero sabes que en el fondo con esta persona no, se va a quedar ahí. ¿Lo ves? Es una persona tampoco que no es totalmente sincera contigo. Tú te mereces a alguien que te valore, que te quiera, que luche por ti, como la persona que eres, un rey o una reina. Sí que es verdad, opción número 2, puede que a la hora de tú tomar distancia con esta persona o alguien del pasado, lo vas a pasar más, pero más vale que llores un mes y a los 3 meses estés enamorada o enamorado sonriendo de nuevo. Opción número 2. ¿Lo ves? Quieres volverte a enamorar, sentirte alguien que te quiera, sobre todo que haya pasión, y sabes que con esta persona hay pasión, hay encuentros, pero es que no, opción número 2. ¿Lo vas a pasar mal? Sí. También opción número 2, cuidado porque hay alguien que pueda venir del pasado, ¿vale? Pero puede ser alguien que tuvisteis ahí algo como pendiente o no surgió nada más. A lo mejor porque no era el momento, tú no estabas por la labor o esta persona acababa de salir de una relación. Yo lo veo, o sea, que esta persona del pasado puede que le des una oportunidad, ¿vale? Pero siento que también como que, vale, vas a ir un poco con desconfianza. Siento de que puede haber algunos encuentros, tal, pero yo siento, opción número 2, que ahí se va a quedar. No siento de que llega más.
Siento de que alguien nuevo viene a tu vida por destino. ¡Qué bonito! ¿Lo ves? Es alguien... ¡Wow! Si eres hombre, te viene por destino alguien nuevo. ¿Lo ves? Una persona con ojos verdosos, marrones, pelo castaño, claro, o pelo negro. Vamos, una muñeca, una princesa te llega. Y si es hombre, es alto, pelo castaño oscuro. Incluso puede ser mestizo de otro país, opción número 2. La piel muy blanquita. Y los ojos de color miel, qué bonito. Y es una persona que se cuida. Qué bonito, opción número 2. Te viene alguien increíble por destino. Alguien que te va a valorar, que te va a querer. ¿Lo ves? Sí que es verdad, opción número 2, para que te llegue esta persona nueva. Sobre todo me dicen que tienes que romper mucho con el pasado. Para que esta persona te llegue tienes que estar como limpia del pasado. Sin nada, cuentas pendientes, fuera. Lo que te reste en el amor, fuera. Porque esta persona viene con fuerza, ¿eh? Y viene a quedarse, ¿lo ves? Vas a pasar ya de penas del amor. ¿Lo ves? Regalo por destino. El regalo que ya tanto te mereces. Alguien que te quiera, que te valore, que seas un regalo para él cada día. Tienes que tener fe, esperanza. Puede ser también opción número 2, que ahora estés pasando por la crisis. Es que no hay nadie para mí, porque siempre repito el mismo patrón para el amor, yo no creo, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que pasa? Siempre digo, y yo soy la persona que he estado ahí hasta hace nada. Todo es energía, es que somos energía. Lo que das, recibes. Opción número 2. Si tú piensas que no hay nadie para ti en el amor, perfecto, el universo te va a decir, che, para esta persona no hay nadie en el amor. Pues tranquilo, no te voy a enviar a nadie. Pero si tú trabajas en ti, crees en el amor, tienes confianza. Yo, como siempre digo, el amor empieza por uno mismo, por una misma. Luego vendrá ese amor por destino. Pero si tú crees que hay un gran amor esperándote, que ya está ahí, es que te viene. Opción número 2. Como decía el gran maestro Jesús, ¿no? Opción número 2. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Lo ves? Pero tienes que romper mucho con tu pasado. Más vale que llores un mes, pero a los 3 meses, como te he dicho antes, enamorada y sonriendo. Puede, opción número 2, que te cueste cerrar esta etapa con esta persona o alguien del pasado, pero tienes que coger el toro por los cuernos y decir, yo esto es lo que quiero en el amor y lo que no quiero. Yo quiero a alguien que me valore, que me quiera. Y yo quiero un amor por destino y lo vas a tener, opción número 2. Gracias, gracias, gracias. Esto es lo que tengo para ti. Gracias por verme, por suscribirte, por comentar. Os quiero, os amo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.